Sí, gloria al nombre de Jesús. En esta mañana, mis estimados hermanos y amigos, saludo a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús y estamos nuevamente en este instante glorioso para el pueblo cristiano, glorioso para nosotros los predicadores del Evangelio, porque Dios nos da y me da a mí esta bella oportunidad de poder traer una palabra de parte de Dios para cada uno de las personas, de los hermanos de esta congregación, para que el Señor nos alimente por medio de su palabra. Porque eso es la palabra de Dios, es alimento espiritual para nuestras almas. Y en esta mañana quiero comenzar con una oración, orando al Señor para que Él sea bendiciéndonos, sea teniendo misericordia de cada uno de nosotros, para que podamos seguir, aleluya, con este ministerio que el Señor ha colocado en nuestras manos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Padre celestial, en esta mañana mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Te doy gracias, Señor, por el despertar. Te doy gracias por este nuevo día de vida que tú me concedes, Señor, porque tú eres el que concede, aleluya, la vida a cada uno de los seres humanos, porque tú eres el Dios de la vida, el Dios del poder de la existencia humana. Señor, tú nos das cada día la vida para que podamos, Señor, seguir conectados, predicando tu evangelio, adorando tu nombre. Y en esta hora yo te ruego por todos los hermanos que alaban y glorifican tu nombre. Te doy gracias y te pido bendiciones para los creyentes y los hermanos de esta congregación, para que el Señor los bendiga. Si hay alguno que está enfermo, el Señor lo toque, lo sane por medio del poder del Espíritu Santo. Bendícenos en este hermoso día que ha salido para nosotros, Señor, y para que te demos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Rey, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Alabanza a su nombre. Mis estimados, en esta mañana yo quiero traer una palabra de parte de Dios
Dios, una palabra de Dios para tu vida, para tu ser, para que tú seas bendecido por esta enseñanza de la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Siempre les enseño esto, repito esto, porque esto es bueno para nuestra vida espiritual, los que creemos en el Señor. Quiero traer en esta mañana un pasaje de la Biblia que se encuentra en la primera epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 14, 15 y 16. Voy a leer en esta mañana para que descubramos algunas cosas interesantes que la palabra de Dios nos trae para nuestra existencia como hijos de Dios, y leo de la siguiente manera. Pablo dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que Dios bendiga nuestras vidas y Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Indudablemente que en esta mañana las enseñanzas del Espíritu Santo, Jesús predicó sus enseñanzas a través de los evangelios, pero cuando Jesús ascendió a los cielos, nos enseña la Biblia que Él habló, que el Espíritu Santo seguiría enseñando acerca de todas las cosas que Él enseñó y predicó, confirmándolas. Y estas son enseñanzas de la Iglesia Apostólica, que son las enseñanzas que el Espíritu Santo, que Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad sobre ustedes, Él os guiará, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, a toda justicia, y os enseñará todas las cosas para que entendáis los misterios de Dios para con el ser humano, para con el individuo, con la persona. Y esta enseñanza del apóstol San Pablo, que le manda esta carta a su hijo espiritual y a su hijo ministerial, que es Timoteo, un joven pastor que estaba también de ayudante del apóstol Pablo, y él lo tenía en una ciudad para que también guiara a esas almas que habían creído en el Evangelio. Por eso le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de irte pronto a ver, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios todopoderoso. Cuando Jesús vino a esta tierra y se manifestó a los hombres, Jesús vino a establecer la iglesia que es el lugar en que Dios glorifica, la iglesia que predica al Dios viviente, al Dios todopoderoso, que tiene poder para salvar, para sanar, para libertar al hombre. Columna y baluarte de la verdad. Y aquí, amados hermanos y amigos, la palabra del Señor dice, vamos a descubrir este misterio, dice: indiscutiblemente. Pablo le dice a Timoteo. Pablo era un hombre preparado, un hombre educado, un hombre que tenía muchas cualidades para llevar el Evangelio a los gentiles. E indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad.
el misterio de la piedad. Y él sin duda que va a hablar ahora de Cristo Jesús, que es el Dios piadoso. Por eso que para descubrir la piedad, para entender a Jesús en su palabra y en sus enseñanzas, que el Señor Jesús trae enseñanzas de piedad, porque Él tiene piedad de la humanidad. Por eso Él vino a la tierra para predicar su evangelio santo, aleluya, que es parte del misterio de la piedad. Jesús es piadoso. La palabra piadoso significa misericordioso. Jesús es la persona que tiene amor. La piedad va junto de la mano con el amor. Entonces Jesús es piadoso porque Él es amoroso. Él es misericordioso. Aleluya. Él tiene amor por tu vida y por mi vida. Por eso, pero para descubrir este misterio, usted tiene que entender que, aleluya, que este misterio de la piedad es todo lo contrario a las enseñanzas impías. Porque si Jesús es piadoso, el Dios de este mundo, que es Satanás, el diablo, él es impío. No tiene piedad, no tiene amor para nadie. Él quiere la destrucción de tu alma en el infierno. Jesús quiere darte vida a ti y a mí. Nos quiere dar vida y vida en abundancia. Pero hay que descubrir a Jesús. Aleluya, hay que descubrirlo. ¿Y cómo descubrimos a Jesús? ¿Cómo aprendemos que las enseñanzas del piadoso Jesucristo, que Él tiene, vuelvo a repetir, que Él tiene piedad, Él tiene amor para con tu vida, no quiere que tu alma perezca eternamente. Por eso Él habla al apóstol Pablo, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para que enseñe el misterio de la piedad. Y yo encuentro aquí en este pasaje que he leído, que encuentro por lo menos 6 puntos importantes, estimados hermanos, 6 puntos importantes que vamos a ir develando y descubriendo poco a poco mientras vamos exhortando esta palabra, que esta palabra, si tú, aleluya, preparas tu corazón y abres tu corazón para que Jesús, aleluya, selle esta palabra en tu vida, esto te va a alimentar espiritualmente. Primero, el misterio de la piedad, ¿no es cierto? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo este misterio que es, cuál es el misterio de la piedad? El evangelio de Jesucristo. Cuando tú descubres el evangelio es porque estás descubriendo el poder salvador de nuestro amado y bendito Cristo. Aleluya. Dios dice, vamos a seguir develando este misterio. Dios fue manifestado en carne. Imagínese usted que el Dios Todopoderoso, creador del universo, creador de las fuerzas del universo, creador del cielo, de las estrellas, del mar, este Dios poderoso, aleluya, se iba a hacer carne, caminaría entre los hombres, se humanaría, aleluya, el poder de Dios. Dios fue manifestado en carne y la Biblia nos enseña, estimados hermanos y amigos, aleluya, que esto fue profetizado, aleluya, que Dios, que Jesucristo no fue solamente un profeta, sino que Jesucristo fue, aleluya, profetizado 700 años antes que Cristo viniera a la tierra, que naciera, aleluya, de una mujer llamada la Virgen María. Dice Isaías capítulo 7, dice, aleluya, dice el Señor. Dijo entonces Isaías capítulo 7, verso 13, aleluya, Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios se humanó en la persona de Jesucristo para que nosotros pudiéramos entender, aleluya, que
Jesucristo fue el Dios Todopoderoso que caminó entre los hombres. Dice el verso 13 de Isaías capítulo 7. Le dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis molesto a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Esto lo estaba hablando el profeta Isaías 700 años antes que esto ocurriera. Y dice: concebirá la Virgen y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Acontecerá, dice el verso 18 del capítulo 7 de Isaías, acontecerá que en aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los dos ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Pero volviendo al punto, que el niño nacerá, estimados hermanos, la Virgen concebirá. Y luego en el mismo libro de Isaías, capítulo 9, dice, confirma el profeta Isaías, por la inspiración del Espíritu Santo, aleluya, que Dios se manifestaría en carne. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, aleluya, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aleluya. Oh, gracias al Señor. Y dice el versículo 6 del capítulo 9, porque un niño nacerá o nos es nacido. Se está refiriendo a Jesús, al Dios manifestado en carne. Porque un niño nacerá, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria al nombre de Dios y a la profecía del profeta que habló que un niño nacerá. 700 años antes, después 700 años se cumplió la palabra profética cuando el ángel del Señor anuncia a la Virgen María que ella concebirá al Mesías prometido. Mesías prometido, el Salvador del mundo, vendría a la tierra. Por eso el Evangelio de Lucas describe que el Salvador del mundo sería en la tierra el hombre perfecto. Jesús es el único hombre perfecto que caminó y que anduvo en la tierra. El hombre perfecto. ¿Por qué Lucas, el evangelista Lucas, señala? Porque él dedica su evangelio a la sabiduría del pueblo griego. Los griegos buscaban al hombre perfecto. ¿Quién sería el hombre perfecto? Un hombre perfecto, no hay nadie perfecto en el mundo. Aunque sea la persona más santa, más apartada que lo quiera, pero el hombre siempre va a ser un hombre imperfecto, porque el hombre sin Dios, sin Cristo, es imperfecto por el problema del pecado. El pecado es lo que hace al hombre imperfecto. Por eso Jesús vino a morir por nuestros pecados. Vino a predicar primero para perdonar pecado. Segundo, para morir por los pecados. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, el evangelista Lucas señala al pueblo griego que buscaba la perfección y la respuesta a todas las preguntas de la existencia humana. El evangelista Lucas dedica el evangelio a su amigo, el médico amado, aleluya, que se llamaba Teófilo. Entonces él dedica y le muestra que este
Jesús es el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque no había pecado en él, ni hubo pecado en él. Aleluya. Alabanza sea a su nombre. Entonces dice la palabra indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Número 1, Dios manifestado en carne. Entonces Jesús nace de la Virgen María y va creciendo, y a medida que va creciendo, Jesús, el hombre perfecto, el Salvador. Entonces, amados hermanos, porque Jesús, antes de empezar a predicar su santo evangelio de salvación, Él se retiró a la montaña y estuvo 40 días, 40 en sus noches, estuvo Él subliminando la carne, porque la carne es la que lleva al ser humano al pecado. Entonces Jesús subliminó la carne, sometió a la carne, aleluya, al poderoso Espíritu Santo para comenzar a predicar, porque Él sabía que el enemigo de la raza humana, el enemigo del hombre, que es Satanás, el diablo, mentiroso, qué sé yo, que lo único que quiere es la destrucción de las almas, porque Satanás, el diablo, fue condenado antes de la creación del hombre, fue condenado porque él quiso ser igual a Dios, quiso, qué sé yo, sentarse en el trono, y Dios sabía eso, aleluya, porque Dios permitió eso, aleluya, que naciera Lucifer, el ángel más hermoso que él creó, pero que este ángel hermoso después se sintió envidia de la gloria de Dios, y Dios sabía que ese espíritu que salió de parte de Dios para formar, hermanos amados y amigos, la línea del mal. Jesús es la línea del bien y de la salvación. Lucifer o Satanás o diablo es el Dios de la línea de los hombres y la línea de la muerte. La gloria sea para Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice que Jesús vino a este mundo y Jesús se preparó en la montaña y estuvo 40 días y 40 con sus noches sin comer, sin beber, porque Él estaba subliminando la carne. Él estaba sometiendo a la carne al poder del Espíritu que había en Él. Aleluya. Por eso que Lucifer trató de engañar hasta el mismo Salvador cuando se le presenta, aleluya, y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás tienta hasta el mismo Salvador del mundo, pero Jesús, aleluya, lo rechaza. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Alabado sea su nombre. Y Satanás fue rechazado. Después, aleluya, lo lleva al pináculo del templo. Le muestra todos los imperios materialistas del mundo. Le dice, si tú me adorares, le dice Satanás a Jesús. Imagínese usted que él pide al Hijo de Dios, al Dios Todopoderoso que caminó entre los hombres. Satanás lo quiere tentar. Quiere que Jesús se le arrodille, aunque sea por un segundo, un minuto. Pero Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús, Él mismo declara que Él es Dios en la tierra. No tentarás al Señor, vete de mí, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Jesús. Porque ahora Él se ha manifestado a nosotros por el Espíritu y hemos creído en el santo evangelio del Señor, que es el misterio que usted debe descubrir. ¿Cómo puede usted descubrir el misterio de la salvación? Aleluya, invitando a Jesús a que entre en su vida, aleluya, y haga la obra salvadora en tu alma para que tú puedas empezar a ver.
por fe, empieces a empezar a ver las maravillas que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo. Gloria al Rey que vive para siempre. Jesús es su nombre, Jesús Cristo. Aleluya, después que Jesús resucitó de los muertos, aleluya, ya se manifestó toda la deidad, la divinidad en Cristo Jesús. Por eso Jesús, amados hermanos, por la fe, Jesús le dice a Tomás, el incrédulo, cuando él, amados hermanos, tenemos un pequeño detalle ahí, que nosotros para develar todos estos misterios de parte de Dios, para con tu vida, para con tu alma, porque tú tienes un alma que salvar, yo tengo un alma que salvar, y esa alma yo no puedo tener la seguridad si no estoy en Cristo Jesús. Si el Señor no ha engendrado su Espíritu en mí, aleluya, para yo ser un verdadero hijo de Dios, para que tú seas un verdadero hijo de Dios, Dios necesita engendrar el Espíritu, aleluya, santo de salvación en tu vida, para que tú seas un verdadero hijo de Dios. Porque los hombres dicen, amados hermanos y amigos, aleluya, que todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios porque hemos nacido bajo la voluntad de Dios. Pero hay hijos que son naturales de la vida e hijos engendrados por el Espíritu. Hijos que han sido engendrados por el Espíritu, aleluya, y vuelven a ser una tricotomía en la existencia humana. Porque en este momento toda la sociedad solamente es mente y cuerpo. Lógicamente, el alma viviente, pero mente y cuerpo. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús, descubrimos el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Usted debe creer, yo debo creer, aleluya, creer por la fe, pero no creer porque he visto yo algo de Dios, sino que creer para ver. No, aleluya, dice la palabra de Dios que el padre de la fe, Abraham, él creyó para ver los milagros de Dios. Para ver el milagro de la vida. Él creyó para ver. No solamente él creyó porque había visto. Entonces, Jesús recrimina al apóstol por su incredulidad. Porque los apóstoles, cuando Jesús resucitó de los muertos, dice la palabra que los apóstoles le dijeron a Tomás no estaba con el grupo, no estaba en la gracia del Señor, no estaba en la presencia de Dios. Y dice mi Biblia que le dijeron, hemos visto a Jesús resucitado, le dijeron a Tomás. No, dijo Tomás, no, dijo, si yo no viere los hoyos de los clavos en sus manos, si yo no viere su costado traspasado, no creo. Entonces Jesús se vuelve a aparecer 8 días después, dice la Escritura, y se dirige directamente a Tomás, que ahora sí estaba con el grupo, estaba con la iglesia ya reunida. Aleluya, y Jesús se dirige a Tomás. Aleluya. Llama a Tomás y le dice, mira Tomás, ven, trae tu dedo y mételo aquí. Toca mi costado. Entonces Jesús le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Cree para ver las maravillas del Señor. Nosotros hemos creído, no hemos visto nada. Por eso dice la palabra del Señor, más bienaventurados, más dichosos, más felices son aquellos que no han visto nada, pero han creído en el poder del amado Salvador Jesucristo. Entonces, encontramos que el padre de la fe, que es Abraham, nos dice la Biblia que cuando Dios le pidió a él que sacrificara a su único hijo, que él le había dado de su legítima esposa,
Le dice, sacrifícame a tu hijo, Isaac. Sacrifícame, dedícamelo a mí. Indudablemente que Abraham tuvo una lucha tremenda de pensar que su único hijo, el heredero de su genealogía, que tenía que llegar hasta Jesús. Aleluya. Él dice, obedeceré a la orden de Dios. Sacrificaré a mi hijo. Aleluya. Pero él sabía y tenía una lucha interna tan tremenda, amados hermanos, que él creyó en Dios. Dijo, Dios, de alguna manera, Él me va a devolver a mi hijo. Yo voy a obedecer. Hermanos amados, y por eso que Abraham, en su obediencia hacia la orden de Dios, él dijo, voy a sacrificar a mi hijo. Preparó el asno y se fueron a la montaña, la leña, con el niño, más o menos 12, 14 años tendría, y él estaba dispuesto a obedecer a Dios hasta lo más importante de su vida, que era su hijo, sacrificar a su hijo. Entonces, porque él creyó en fe, porque él sabía que al creer él, y no había visto todavía el milagro de la vida y de la orden de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso, piadoso, pero Él requiere de nosotros obediencia, amados hermanos. Él quiere de nosotros, de la sociedad, de la humanidad, que el hombre le crea su palabra. Abraham le creyó a la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios iba contra todos sus principios y contra toda, contra toda justicia. Pero él va a la montaña y sube, y el niño pregunta, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y él guardaba silencio. Y el niño entendió que él era el holocausto. Entonces, amados hermanos, Abraham prepara el altar, prepara la leña, y amados, él ya y su hijo obedientemente lo coloca encima del altar, y él sabe que Dios algo va a hacer. Déjame decirte que cualquiera sea el problema que te tengas, confía en el Dios Todopoderoso, porque Él algo hará para bendecirte. Dios estaba probando a Abraham. Estaba probando cuánto era su fe. Él estaba probando si Abraham lo amaba a él. Dios estaba probando si Abraham le temía a él. Cuando hablamos de temor a Dios, no significa que tenemos que tenerle miedo a Dios, porque déjeme decirle que nuestro Dios, ahora nuestro amado Salvador Jesucristo, manifestado en la persona de Jesucristo, Él no es un Dios para tenerle miedo. Él es un Dios para amarlo, porque Él es bueno, porque Él tiene amor para con tu vida. Gloria al Señor. Entonces, antes de que Él preparara el altar, se pusieron a los pies del monte Moriah. Dice la escritura en el libro de Génesis, aleluya, y Abraham le dice a su hijo le dice, subiremos al monte, adoraremos y volveremos. ¿Qué significa eso, mi amado y mi amigo hermano? ¿Qué significa eso? Que la orden que Dios le dio a Abraham, él lo tomó como una oportunidad para adorar a Dios en la obediencia. ¿Por qué nuestra sociedad y nuestro mundo está, aleluya? Porque está en las condiciones que está, amados hermanos, donde hay muerte y desolación, tribulación, hambre, ahora en nuestro mundo actual. ¿Por qué?
porque el hombre no obedece a Dios. Abraham le dice a su hijo: iremos, subiremos, adoraremos y volveremos. Esa es la fe de Abraham, porque él creyó que si él sacrificaba a su hijo y le enterraba el cuchillo, amados hermanos, Dios haría algo y resucitaría a su hijo. Esa era la fe de Abraham, porque para Abraham, amados hermanos, aleluya, lo más importante era obedecer la orden de Dios. Déjame decirte que Dios hoy día esto mismo espera de ti y de mí, que seamos adoradores de su palabra, adoradores de sus enseñanzas, adoradores de Jesús nuestro Salvador, que Él dio todo, aleluya, por salvar tu alma y por salvar nuestras vidas, para prepararnos para la vida eterna. Oh, aleluya. Y cuando él iba a enterrar el cuchillo, a sacrificar a su hijo, el ángel del Señor, aleluya, le habla, le dice: Abraham, Abraham, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que me obedeces. Oh, alabado sea el Señor. El Señor sabe cuando le obedecimos y cuando no le obedecemos. El Señor lo sabe. Estimados hermanos, el Señor grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Jesús, que es el Dios manifestado en carne, como el hombre perfecto, el único hombre perfecto, que caminó entre los hombres. Hizo milagros el Señor, salvó almas, dio vista a los ciegos, aleluya, al paralítico, el Señor le dio nueva vida. Santo es su nombre. Él desató la lengua de los mudos, salvó personas que estaban dominados por el poder satánico. Gloria sea el nombre de Jesús. Él es el que está aquí en esta mañana, diciéndote a ti que conoce el misterio de la piedad. Tú debes conocer el misterio de la piedad. Primeramente, reconocer que Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Y todo aquel que a Él le recibe en su corazón como su Salvador, aleluya, el Señor te da nueva vida. El Señor hace el traslado de tu alma, de tu vida, del mundo de las tinieblas, lo traslada al mundo del Espíritu de Dios, al mundo de la voluntad del Dios Todopoderoso que se llama Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1, aleluya. En el principio era el verbo, la palabra de Dios, la palabra poderosa del Dios Todopoderoso. En el principio era el verbo, Jesús. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, la palabra. Todas las cosas por el verbo, por la palabra, por Jesús fueron hechas. Todo fue hecho por Jesús. Porque Jesús es el mismo Dios Todopoderoso. Por eso que los judíos no aceptan a Jesús, que Él sea el Dios manifestado en carne. Y los judíos están esperando al que todavía nazca el Mesías. Y Jesús, cuando vuelva, no va a volver como Mesías. Él viene a buscar su iglesia, a los que le han obedecido a su palabra, a los que le han creído al Señor y obedecen a su palabra, aleluya, y se congregan en una iglesia para que se les predique el Evangelio, para que sigamos descubriendo el velo, amados hermanos, de la ignorancia, aleluya, y podamos caminar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El número 3 dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Aleluya, justificado, declarado justo. ¿Qué es justificado? La justificación es que
Si tú vienes a Cristo y le recibes a Él, tú eres justificado, no como un pecador, sino que como un hombre que ha recibido la justicia de Dios para salvación eterna. Número 7, visto de los ángeles. Aleluya. Los ángeles vieron, aleluya, cuando Jesús nació. Los ángeles se levantó un coro, uno de los coros celestiales, y cantaba alabanza, bienaventurado, aleluya, el Cristo poderoso que ha nacido en Belén de Judea. Los ángeles cantaban, visto de los ángeles. Y aquí viene una parte importante. El otro punto importante es que Jesús, el misterio es que es predicado a los gentiles. Gloria sea el nombre de Jesús, porque los judíos pensaban, amados, los que se convirtieron a Jesús como su Salvador, pensaban que el Evangelio solamente era para ellos, para los judíos. Pero no, el Evangelio era para todo el mundo, porque cuando Jesús fue crucificado, amados hermanos, fue crucificado con los brazos abiertos, como abrazando al mundo en general. No como las enseñanzas de sectas que enseñan que Jesús no fue crucificado, sino que Jesús fue amarrado a un palo así, para que ahí le empezaron a herir y ahí llegó su vida. No, Jesús fue crucificado, aleluya, y muerte, dice el apóstol, muerte y muerte de cruz, abrazando al mundo, aleluya, diciéndole al mundo que Él los amaba tremendamente. Dice Juan 3:16, conocido versículo de todos los cristianos, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, del mismo gene del Creador. Si pudiéramos darle un sentido a la palabra poder de Dios, genes. Entonces Jesús, amados hermanos, Él fue visto predicado a los gentiles. ¿Quién fue el predicador más importante de los gentiles, de los que no éramos judíos? El apóstol San Pablo. Él nos enseña, fuera de la enseñanza de Jesús, Él confirma por el Espíritu, aleluya, la predicación del Evangelio a los gentiles. Gloria sea el nombre del Señor, porque Dios amó a todo el mundo y ama a todo el mundo. La gloria sea para el Señor. Y Él quiere la salvación de toda la humanidad, creído en el mundo. El otro punto importante que yo voy descubriendo: hay muchas personas que hemos creído, millones de cristianos creímos en el Señor Jesucristo, en el Evangelio del Señor, y como Pablo dijo, y como el apóstol Pablo dijo, amados hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Cristo, aleluya, creído en el mundo. Gloria a Dios por los que le creímos al Señor, por los que amamos al Señor, por los que estamos siempre, aleluya, pensando en la palabra de Dios, alimentando nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Ahora tenemos que alimentarla con la palabra poderosa de Dios, orando al Señor en nuestros hogares en este momento, porque no podemos reunirnos en una reunión masiva de la congregación, pero estamos en nuestros hogares, estamos, qué sé yo, en los medios de gracia, recibiendo y predicando el santo evangelio de Dios. Y el último punto importante del misterio de la piedad es que Jesús fue recibido en gloria. Gloria a Cristo, porque Él estuvo, después que resucitó de los muertos, Jesús estuvo 40 días con sus apóstoles y discípulos, apareciéndose, qué sé yo, yendo a lugares. Caminó con 2 varones que venían de Jerusalén, que venían platicando de todo lo que había acontecido con la crucifixión del Maestro, y el Maestro resucitado se puso en medio de estos 2 varones, aleluya, y ellos recibieron que Jesús había resucitado. ¿Por qué recibieron al Cristo resucitado? Porque dicen los caminantes de Maús
que veían a Emaús, dice que ellos cuando vieron al personaje que se puso en medio de ellos y les preguntó, Jesús, el resucitado, ¿qué pláticas son estas que lleváis? Entonces dice que empezaron a caminar y dice que ardían sus corazones. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros estamos adorando a nuestro Dios, que nuestros corazones arden con la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre, recibido en gloria. Y después que Jesús estuvo 40 días, después que resucitó con sus apóstoles y discípulos, dice que vinieron los ángeles. Aleluya. Vinieron los ángeles porque Él ya había cumplido su ministerio y fue levantado por los ángeles al cielo. Él es el único Dios, el único profeta, el único Salvador que fue levantado por los ángeles y llevado, aleluya, resucitado al reino de los cielos, Él a tomar posesión de su reino que dejó, aleluya, para venir a la tierra, aleluya, y cumplir con la palabra de que Él fue manifestado en carne.